Bueno, muchachos, una de las urgencias del ministro de Defensa Espina, la anterior, era lo que se conoce como el proyecto que ha creado polémica, el proyecto de inteligencia. Resulta que el actual ministro de Defensa, el señor Desbordes, planteó la idea de aplazar momentáneamente el debate con el fin de buscar acuerdos. Ya, y se ha visto bastante cuestionado respecto a eso mismo, especialmente el tema de inteligencia, especialmente en Chile. Le voy a dar a conocer algunos datos que él da a conocer de cierta forma, en forma oficial. Su primera jornada es con el Congreso en condición de ministro. Recordemos que era el presidente de Renovación y también parte del Congreso de Chile. El señor Mario Desbordes hace una semana como diputado presentó en Renovación Nacional, dice, asistió a la comisión de ad hoc, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Veamos algunos puntos interesantes respecto a eso, que algunos en redes sociales no entienden, de por qué se modifica o por qué se atrasa de cierta forma este plan de el tema de inteligencia en Chile, ya cuestionado, incluso se ha hablado mucho tiempo que es necesario, se ha hablado de la importancia que debe tener y también la importancia de una renovación. Desbordes dice, se dio cuenta de los ejes políticos de la espera para su administración en el Ministerio de Defensa y envió una señal que es la siguiente: llamó a buscar acuerdos con la oposición en la polémica ley de inteligencia. Veamos, también en ese mismo contexto, en los trámites legislativos está dispuesto con la oposición, pues la UDI pidió la censura del entonces presidente de la instancia de defensa, Jorge Brito, de Revolución Democrática. En la comisión de Senado, el señor Desbordes ya adelantaba este martes que se había reunido con el timonel de la instancia, entre ellas la señorita o señora Maya Fernández del Partido Socialista, para aplazar momentáneamente la votación del proyecto y la ley en fin de buscar algunos acuerdos. No menciona qué acuerdos, pero por esa línea va. Hemos tenido una reunión con la presidenta de la Comisión de Diputadas, Maya Fernández. Hemos acordado reabrir y retomar el proceso de conversaciones con el Ejecutivo y Comisión para intentar lograr la mayor coincidencia posible entre lo que se plantea el proyecto y lo que se desean los parlamentarios. También es necesario modernizar, tener transparencia, tener control del Ejecutivo, pero también de este Congreso Nacional, el sistema de inteligencia, aseguró. Es el actual ministro de Defensa de Chile. Lo otro es, lo controvertido también es la votación o la modificación. Se necesitan 2/3 de asistencia de los integrantes de la Comisión de Defensa, mientras que hoy se establecería una mayoría de los presentantes. La oposición ha hecho y ha pedido mantener en mayoría de los integrantes ese punto. Bueno, ahí se dan cuenta que la izquierda, cuando le interesan cosas, lo hace bien, y cuando no le interesa, de cierta forma, lo echa para atrás. En este punto podríamos ser convenido entre Ejecutivo y los diputados opositores, dice el señor Desbordes. También está el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, dice: mirando, no he avisado todavía los detalles, pero se cree que posiblemente se va a notificar sus dichos y también sus respectivas informaciones. Veamos, el diputado Brito afirma al canal 13 o TLT13.cl el cambio de tono del nuevo ministro a su antecesor Espina. En palabras, en su tono, el discurso es un cambio radical con respecto a la prepotencia que no nos tenía acostumbrado el señor Espina. Dentro de ese contexto se da el escándalo, de cierta forma, y el asesinato y montaje de Camilo Catrillanca, las pruebas falsas de la operación Huracán y la falta de información en relación a hechos evidentes y la necesidad de un nuevo sistema imposible lograr en la actual ley de inteligencia. Todos los expertos, incluidos los de la derecha, han levantado un profundo reparo respecto a eso. Si ahora el ex diputado y ahora ministro de Defensa se abre a escuchar problemas, van a continuar sorprendiendo que los reparos que levantaron son en sentido común.
Le tengo admiración además por lo que ha dicho. Dijo en la Comisión de Defensa de Mediodía el senador independiente Alejandro Guillé. El propio Desbordes respondió que se vienen desafíos importantes en la gestión y que era necesario colaborar en esta área. Hay varias preguntas respecto a eso. Se las dejo a ustedes. Una, anotadita. La primera de eso, ¿es necesario modificar el tema de la inteligencia nacional? Al parecer sí. ¿Cuáles, según tú, serían los cambios necesarios? Segundo, ¿por qué este cambio transversal o este cambio político respecto a lo que el anterior ministro dicen que era autoritario? Respecto a eso, la verdad las cosas yo no lo vi tanto conceptualmente así. Ahora, ¿el tema de la inteligencia en Chile ha fallado? ¿Ustedes creen que sí? Yo también lo pienso lo mismo. Si creen que no, dejen sus comentarios. Lo otro, respecto al tema de la inteligencia, se ha cuestionado respecto al huracán y también al tema de Catrillanca, que todavía lo sabemos. Y hoy día, de cierta forma, la gran pregunta que queda dando vuelta en el aire, y por eso es importante este tema o este trámite de la inteligencia nacional. Hemos visto en los programas de casi todos los canales de televisión respecto hablando a tres temas fundamentales: el tema de la Araucanía, el tema de narcotráfico y el tema de las fronteras. Grupos de inteligencia hoy día al parecer no existen, o hay una falencia total respecto a eso, o no hay recursos destinados a eso. Podría ser uno de esos casos. Dos, el tema de la Araucanía, incluso el ministro Pérez, que es el ministro del Interior de Chile, ha hablado de grupos terroristas, ha hablado de grupos organizados, y la pregunta es, y yo le pregunto directamente a él, ¿usted tiene la base suficiente para decir de eso? ¿Por qué? Porque aquí hay una contradicción con lo que dice el ministro del Interior con el señor del ministro de Defensa, el señor Desbordes. ¿Por qué? Porque el ministro Desbordes dice aplazar. O sea, si estamos hablando de un contexto de actualizar el sistema de inteligencia en Chile, también tenemos que ser coherentes con lo que decimos o lo que queremos lograr. ¿Y por qué lo digo? Porque el señor Pérez dice una cosa, el ministro de Defensa dice otra cosa. Pónganse de acuerdo entre ellos. Ya, porque aquí la gran falencia que tiene hoy día y el gran cuestionamiento que se le hace al Estado chileno es el tema de inteligencia dentro de Chile. Ya, ese es el tema. Una vez, no voy a decir el nombre de la persona, pero hay un grupo de defensa en el Ministerio de Defensa que se dedicaban a leer todos los días los periódicos quién decía tal cosa y se iba anotando los datos o las cosas más relevantes. Si eso es inteligencia, estamos mal. Leer periódicos. Yo lo sé porque había una persona que trabajaba en defensa. Yo en ese tiempo trabajaba como en una ONG y dentro de esa ONG trabajaba directamente con la CEPAL. Por eso lo sé. Lo digo con argumento, lo sé porque esa persona trabajaba en el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cierta forma de una política que no es de acuerdo o discordante entre una y otra, porque aquí lo que está haciendo el ministro actual de Defensa es retrasar y llegar a ciertos acuerdos. El tema que no dice qué acuerdos. El tema del señor Pérez, dice el ministro del Interior, dice no, si hay un grupo terrorista armado y organizado dentro de la Araucanía. Señor, si su ministro de Defensa está diciendo que hay que llegar a acuerdo, esto se podría atrasar 1 año, 2 años, ¿cuánto? ¿Es necesario renovar la inteligencia a nivel nacional? Sí, porque ahí le cabe directamente al grupo de inteligencia, si no mal recuerdo, por la sigla que corresponde, a ver, déjense un poquito buscar la información correcta para no, ANI, Agencia Nacional de Inteligencia. Ellos son los encargados de cierta forma de dar los datos correctos, dar la información correcta y dar hechos correctos para que la justicia actúe. Esa situación es la que hoy día se necesita. Y eso es lo que hoy día se necesita de cierta forma. ¿Por qué lo retrasa? Es una de las grandes preguntas. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente el ministro de Defensa Espina lo había promulgado, incluso estaba peleando en el Congreso para que se aprobara. Y hoy se habla de un diálogo, hoy día se habla de... Este es un retraso, de cierta forma. Incluso quiero dejarle algunas preguntas de la gente del grupo de Facebook, porque son bastante activos, me alegro por ese grupo,
Pero ellos dicen varias preguntas que me llaman mucho la atención, y lo voy a dejar unos comentarios. Que alguien me explique esto, por qué y por dónde. Yo lo miro, el ministro de Defensa, no voy a decir las palabras, los comentarios, hay varios comentarios en redes sociales respecto a esto mismo, porque se cree que aquí de cierta forma se está logrando o de cierta forma paralizando el tema de inteligencia en Chile. El análisis de una información, porfa, el gobierno suspende o retrasa la ley hasta que después de octubre, que es un hecho que esa fecha quedará nuevamente el país. Bueno, no voy a decir los comentarios que dicen porque la verdad las cosas no valen la pena. Pero de cierta forma se da, vuelvo a repetir, el grupo de inteligencia ANI, o en este caso conceptualmente se necesita un tipo de inteligencia moderna. Todos los países a nivel mundial tienen grupos de inteligencia interna como externa. Tienen grupos que le permiten saber movimientos que pueden atentar contra la sociedad o atentar contra el Estado, y esos son los encargados, en este caso, el grupo de la ANI, de cierta forma, la Agencia Nacional de Inteligencia, es la encargada de ver y cuidar el Estado chileno por un lado y también cuidar la inteligencia exterior. Al parecer no se da ninguna de estas. Este proyecto, la verdad las cosas, chicos, me parece que se va a estancar, se va a quedar en conversaciones o simplemente se va a quedar esperando, no sé, otro gobierno. Porque hoy día es fácil cuestionar el sistema de inteligencia en Chile sabiendo las falencias que tienen y no son capaces de resolver esa falencia. Y eso es cuestionable. Como le dije anteriormente, como un ministro del Interior, el señor Pérez, dice concretamente que hay terroristas, grupos organizados y paramilitares en el sur de Chile. Resulta que el señor Desbordes dice no, que hay que conversar, hay que ver esta nueva ley, cómo vamos, llegar a ciertos acuerdos, entre ellos nombra a la del Partido Socialista, con Mamaya Fernández, concierto con la oposición, con conversaciones. Esas contradicciones o esos desarrollos de cierta forma muestran dos cosas: la poca capacidad que ha tenido, y eso no lo digo yo, lo dicen miles de personas, incluso expertos de la política interna en Chile. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. ¿Qué va a suceder? No tengo idea. Se necesita modificar, porque todo el mundo dice que hay que modificar la ley de inteligencia en Chile. Todo el mundo, de paje a rey, de izquierda a derecha, intermedio, todo lo que ustedes quieran. Pero a la hora de decir la verdad, de decir, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer en serio, nadie lo ha asumido. Comenta por favor el video y que alguien me explique qué va a pasar al final.